video vamos a ver en qué consiste la regla de la cadena. Bueno, nosotros en el video pasado y durante la semana estuvimos resolviendo ejercicios con este teorema, que es x a la n. Entonces, cuando tú lo trasladas a regla de la cadena, no es una x la que está sola, más bien es una función, es toda una expresión algebraica, es decir, suma, resta, multiplicación con coeficientes exponentes que depende de x, ¿sí? Entonces, para nosotros u va a ser una función de x o también la podemos conocer como una expresión algebraica. Entonces, aquí, ¿sí? En lugar de tener una x que está elevada a la n, nosotros tendríamos que obtener la derivada de una expresión algebraica que está a la n. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, pues simplemente, en el caso de este teorema, era n por x a la n menos 1. Acá va a ser lo mismo, n por u a la n menos 1. Sin embargo, como esta es una expresión que depende de x, hay que derivar, ¿sale? Por u', ¿sí? O por la derivada con respecto a x de u, ¿sale? Entonces, cuando tú veas derivada con respecto a x de u, es u', ¿sí? Es u', o sea, la derivada de u se puede hacer de las dos formas. Entonces, este es el primero, es el primer traslado, sí, es el primer traslado de x a la n a u a la n. Después nosotros conocimos otro teorema que era e a la x. Entonces, ese simplemente era e a la x. ¿Cómo se traslada? Bueno, pues es la derivada con respecto a x de e a la u, de una expresión algebraica. Entonces aquí sería e a la x, por lo tanto e a la u, pero hay que derivar la u. También hicimos la derivada con respecto a x del logaritmo natural de x, ¿sí? Del logaritmo natural de x. Entonces esa, pero aquí era igual, ¿no? Era a1 entre x. Y cuando yo la paso a una expresión algebraica sería logaritmo natural de u. Entonces aquí sería 1 sobre u por u', ¿sí? O por la derivada con respecto a x de u, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, esas son las tres con las que vamos a estar aplicando la regla de la cadena. Ahora, ¿por qué es importante? Bueno, es que si yo te digo, por ejemplo, deriva x más 2 al cuadrado, pues no hay ningún problema, o sea, tú puedes hacer esta simplificación, que en nuestro caso sería una multiplicación, y decir, pues es el cuadrado del primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del último, ¿sí? Y entonces ahora sí ya derivo con los teoremas fundamentales, y esto me quedaría 2x más 4. Y se acabó. O sea, ahí no hay ningún problema. Pero ahora imaginemos que te dan esto. Oye, deriva x más 2 a la décima. Entonces, bueno, pues ahí empiezas a multiplicar o sacas tus fórmulas, ¿sí? O etcétera. Pero pues ya está más complicado. Entonces, es cuando a mí me conviene trasladar a una expresión algebraica. En este caso yo haría lo que se llama un cambio de variable. Mi u va a ser x más 2, ¿sale? Mi u' o derivada con respecto a x de u, pues es simplemente 1, Entonces ya sigo, bueno, entonces yo tendría así, ¿no? U a la 10. Sigo la fórmula para derivar y sería 10 por u a la 10 menos 1, 9. Por la derivada de u, que es 1. Entonces ya después lo vuelvo a cambiar, sería 10 por u por x más 2 a la 9, ¿sí?
por x más 2 a la 9. Pero bueno, para evitarnos todo eso nada más, tú puedes llevar en la mente, pues, ¿quién es la U? ¿Quién es la U? Para no estar escribiendo y haciendo cambios primero hacia U y luego de U hacia X. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un primer ejercicio. Sería 3 menos 2x a la 7. ¿Sí? Entonces, bueno, U es 3 menos 2x. Derivada con respecto a x de U. Entonces sería derivada de una constante 0. Menos la derivada de 2x menos 2. Y ahora sí, ya sigo el teorema normal, que sería primera derivada es igual a n vale 7, por 3 menos 2x a la n menos 1, 6, por la derivada de lo que está aquí adentro, sí, o la derivada de u, que es menos 2. Entonces, esto sería menos 14, 3 a la menos 2x a la sexta, ¿sale? A la sexta. Y así te quedaría tu primer derivada. Ahora, esta también te sirve cuando tienes expresiones algebraicas elevadas a un radical, a una raíz, ¿sí? Me fue el nombre. Exponentes radicales o raíces. Entonces, por ejemplo, imaginemos que tú tienes así. Menos 5x cuadrada raíz cuarta, ¿sí? Y te piden que tú lo derives. Entonces, primero lo que tendrías que cambiar es que se vean como radicales, o sea, yo saber que esto es lo mismo que tener un cuarto. Ahora, ya tengo toda una expresión algebraica a la n. Mi u o mi n es un cuarto. La u es 3 menos 5x cuadrada, derivada, ¿sí? Derivada de una constante, 0. Derivada de menos 5x cuadrada, menos 10x. Entonces, ahora sí, ya sigo la fórmula. Entonces, sería n, un cuarto, por u a la n menos 1, 3 menos 5x cuadrada, un cuarto menos 1, menos 3 cuartos, por u' o la derivada con respecto a x de u, que sería menos 10x. Si yo simplifico, pues aquí serían menos 5 medios de x, 3 menos 5x cuadrada al cubo, pero está la menos 3 cuartos. Entonces recuerda que lo bajamos con el signo positivo, 3 menos 5x cuadrada al cubo y luego raíz cuarta, ¿sale? Raíz cuarta. Y entonces así ya te quedaría tu derivada, ¿sale? Esa es la que sería la derivada. Ahí está. Vamos a ver, bueno, lo dejo ahí un poquito para que le puedas sacar captura. Y vamos a ver una con e a la x o e a la u y una con logaritmo natural. Entonces imaginemos que tú tienes e a la 3x cúbica menos 2x, ¿sale? Y te piden que la derives. Entonces, aquí ya no es una e a la x, si te das cuenta ya es una expresión algebraica, es así como las distingo. Este teorema lo ocupo cuando la x no tiene ni un 3 ni una constante, es simplemente e a la x. Pero aquí pues ya es e a una expresión algebraica, ¿no? O sea, una e a la u, entonces tengo que seguir este teorema. ¿Quién es u? 3x cúbica menos 2x. U'. 3 por 3, 9x cuadrada menos 2. Entonces ahora sí, sigo el teorema. E a la u por u'.
9, 3 por 3, 9, sí está bien, 9x cuadrada menos 2. Entonces, por darle algo de forma, pues nada más voy a pasar la parte que se multiplica de este lado y el exponencial me quedaría así, ¿vale? El exponencial me quedaría así. ¿Sí? Lo mismo con logaritmo natural. Vamos a cambiarle la variable, fíjense. G de t. Eso es una función g que depende de t. Y esta sería el logaritmo natural de 3 menos 5t cúbica. ¿Sale? Entonces, obviamente, aquí lo que tienes que derivar es a g con respecto a t. ¿Sí? Pero no tienes logaritmo natural de x, o sea, de logaritmo natural de t, que sería 1 sobre t. Tienes toda una expresión algebraica que nosotros llamamos u. Entonces, u' la derivo primero, sería derivada de una constante 0 menos 3 por 5, 15, t a la n menos 1 al cuadrado. Entonces, ahora sí, sigo el teorema. 1 sobre u, 1 sobre u por u' por menos 15 t cuadrado.